Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandra Brugarolas y soy colaboradora en el proyecto Ananda. Voy a hablaros hoy de las relaciones de pareja. A mí especialmente me gusta siempre hablar desde mi experiencia personal porque siento que es la forma en la que mejor podemos llegar a las personas. No desde lo que nos cuentan, desde lo que aprendemos teóricamente, sino de lo que realmente llevamos en nuestras células grabado porque lo hemos sentido, porque lo hemos vivido, porque nos hemos emocionado con ello. Bueno, pues yo estoy viviendo a día de hoy una relación de pareja y no voy a decir que sea la relación de pareja Disney que nos cuentan. Sin embargo, es una relación de pareja que está cada día creciendo, cada día evolucionando, cada día transformándose. Para eso es muy importante que permitamos que los conflictos se den, que las heridas se toquen. Una relación de pareja, desde mi punto de vista, es el lugar más valiente donde un ser humano es capaz o puede ser capaz de entrar. ¿Por qué? Porque esa persona con la que tú has elegido convivir o co-crear parte de tu vida te va a estar mostrando día tras día un reflejo de lo que hay en ti que puede ser que anteriormente tú no habías visto y esa persona se está poniendo al servicio para que puedas tocar esos lugares que durante tanto tiempo no has tenido la oportunidad de tocar, sobre todo esas heridas. Es muy doloroso en muchas ocasiones ponernos a convivir y a co-crear en una relación de pareja porque se nos despiertan esas heridas de la infancia, como pueden ser la del abandono, como pueden ser la del rechazo, la necesidad, el vacío que durante tanto tiempo yo llevaba llenando con otras personas, con otras cosas como podía ser la comida, como podía ser, yo qué sé, el teléfono, mil historias. Sin embargo, llega un punto en el que te pones a convivir y a co-crear en pareja y esas cosas ya están tan en la superficie que ya no se puede huir de ellas. Y huir duele más que tocarlas. En ponerse una máscara e intentar protegerse de sentir eso duele más que atreverse a transitarlo. Transitarlo puede ser doloroso, más el dolor dura lo que dura y después se transforma en amor, porque al final el dolor no deja de ser amor camuflado. Y en cuanto somos capaces de tocarlo, aparece ese dolor que estaba en ese amor que diga que estaba en el fondo de ese dolor. Es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Entonces, yo quiero invitaros, para mí no os creáis que ha sido un proceso fácil, pero quiero invitaros a que no acuséis, no machaquéis, incluso no culpéis a la persona que tenéis delante, porque con ella, en su presencia, se pueden despertar vuestras zonas más desagradables. Esas zonas ya estaban en ti, ya habitaban dentro de tu ser. Esas zonas no te las ha traído esa persona como algo nuevo y te las ha puesto ahí. No, si eso está saliendo de dentro de ti, al relacionarte con esa persona, es porque eso ya estaba dentro de ti. Y esa persona, como he dicho antes, tan generosamente se pone al servicio para que tú puedas adentrarte ahí, ser consciente de que eso está ahí y solo cuando somos conscientes de que algo habita dentro de nosotras y de nosotros, solo ahí puede transformarse. Porque mientras no seamos conscientes de nuestras heridas, de nuestras zonas más desagradables, de nuestros dolores, pues no podremos sanarlos jamás, porque no sabemos que están. Entonces veamos a esa persona como un regalo y cada vez que se nos despierte algo, cada vez que nos genere algo, cuando estamos relacionándonos con ella,
demos las gracias por ello. La primera sensación o la primera reacción que solemos tener cuando nos pasa esto es que queremos dejar la relación, porque es más fácil culpar al otro porque tú y porque tú y porque tú, que irnos adentro y hacernos responsables de lo que está pasando en nuestro interior que está generando eso fuera. La única realidad es que tú eres el único y la única creadora de lo que está pasando en tu vida aquí y ahora con cada persona. Tenemos el gran poder, y esto es maravilloso, de transformar a las personas y las experiencias que vivimos fuera a través de nuestra energía, de cómo elegimos ser, actuar ante lo que sucede fuera. Somos magos de nuestra vida, así que yo os invito a que uséis esa magia, más esa magia solo puede utilizarse cuando me hago responsable del poder que implica ser la maga de mi propia vida. Y ser la maga de tu vida es ser responsable y tomar el poder, sentir a ese ser creador y manifestador dentro de ti y darte cuenta de que todo lo que estás viviendo lo has creado. El trabajo que a día de hoy tienes, la relación de pareja, las relaciones de amistad, la relación contigo misma, contigo mismo, todo lo que está pasando en tu vida lo has creado inconsciente y conscientemente, y por lo tanto, como tú has sido la matriz creadora de eso, puedes destruirlo en el momento que tú quieras para empezar a construir algo nuevo. No siempre es tan fácil como se dice, ya sabéis, ¿no? La teoría no la sabemos todos, la teoría es muy fácil ahí vomitarla, comunicarla, expresarla, y otra cosa muy diferente es luego experimentarlo y vivirlo. Por eso, por mucho que yo aquí os diga, la realidad es que esto puede hacer clic y recordaros algo que ya está dentro de vosotras y vosotros, más el aprendizaje solo te lo puede dar adentrarte en esa experiencia desde el acto valiente de me lanzo al precipicio por mucho vértigo que me dé. Yo, con la relación que estoy viviendo en pareja a día de hoy, estoy entrando en zonas mías súper desagradables que desconocía que estaban ahí. De verdad, yo me veía ya como un ser casi iluminado que lo había traspasado todo en su vida y ya solo le quedaba disfrutar, hasta que de repente apareció esta relación de pareja y dije, wow, bendito regalo, porque tan lejos estaba de esa creencia de que yo lo tenía todo sanado, tan lejos y tan agradecida, porque cada zona desagradable que nos permitimos tocar, en realidad, ¿sabes qué es? Una puerta a nuestra liberación. Y cada vez nos sentiremos más liberados de esto, de las propias historias que nosotras mismas y nosotros mismos nos hemos contado. Así que os animo a que con todo el amor del mundo entréis a esas zonas más desagradables, a esas heridas que tanto toca tocar y que intentamos evitar con la comida, con el alcohol, con drogas, con las cervecitas, con entretenernos con el móvil, con las pantallas. Os invito a que os regaléis un espacio de absoluto silencio solo para vosotros, solo para vosotras, y aunque cueste un poquito, entréis ahí porque vais a encontraros con un mundo de amor y de libertad que yo se lo deseo a todo el mundo. Yo estoy en el camino, no he hecho más que empezar, y lo cierto es que no hago más que sentirme agradecida. Ahora ya, antes tenía mucho miedo a entrar en las heridas y huía, quería huir, incluso estaba a punto de dejar la relación varias veces porque no era capaz de encontrarme conmigo misma a través del otro, porque el otro no deja de ser un encuentro contigo mismo. Y ahora, en lugar de huir, me estoy quedando, estoy disfrutándolo y estoy amando esos momentos. Y cada vez pues lo hago mejor, porque a base de hacerlo muy mal, pues cada vez lo estoy haciendo mejor y estoy aprendiendo de mí misma en este proceso. Ser muy amables con vosotros mismos, daros mucho amor y mimo y cariño, y permitiros
errar las veces que hagan falta, porque recordemos que estamos en este camino para aprender con mucho amor de cada cosita que estamos llevando a cabo. Yo estoy ahora también escribiendo un libro sobre relaciones de pareja que publicaré en enero, y en el próximo retiro que hago en febrero lo hago con mi pareja, con Carlos, lo hacemos en Ávila, en Candeleda, y vamos a tratar también muy a fondo el tema de las relaciones de pareja, tanto si tienes pareja como si te interesa el mundo de las relaciones de pareja y no tienes pareja, es para ti. Os mando un abrazo muy grande y la verdad es que estoy encantada de ser parte del proyecto Ananda, que estamos pues compartiendo cada uno lo que llevamos dentro con el mundo. Deseo que cada uno, con las personas que se encuentren en su camino, pues se haga el regalo de compartirle al otro y le haga el regalo al otro de compartir, porque es una forma en la que todos tenemos de abrir nuevas vistas y posibilidades y nutrirnos los unos a los otros, ya que aquí nadie tiene la receta. Os mando un gran abrazo a todos. Gracias.